Este es su servidor el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el tercer domingo del tiempo ordinario y las lecturas están tomadas de Jonás 3 del 1 al 5 y 10, luego Primera de Corintios 7 del 29 al 31 y el Evangelio de San Marcos capítulo 1 versos del 14 al 20. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Conviértanse y crean en el Evangelio. Estos pocos versículos del Evangelio de Marcos encierran una breve fórmula que sintetiza con maravillosa precisión el sentido de la primera predicación de Jesús. Estas palabras son calificadas como la predicación del Evangelio de Dios. La palabra de Dios es por su naturaleza una buena noticia. Es la palabra que nos consiente el vivir. De hecho, el ser humano no puede vivir solo de pan. Para vivir tiene necesidad de una palabra que salga viva de la boca de Dios. Esa palabra es obviamente el Evangelio. Conviértanse es la palabra de orden con la cual Jesús, según San Marcos, inicia su ministerio. Esta exhortación así de sencilla encierra una grande riqueza. Quiere decir cambiar nuestra mentalidad, nuestro modo de ver y juzgar las cosas, y por consiguiente en el campo de las acciones cambiar nuestra conducta de vida. Después de que arrestaron a Juan Bautista, viene encarcelado. El ministerio público de Jesús comienza cuando el último de los grandes profetas es arrestado. El precursor desarrolla un papel clave en el segundo evangelio de San Marcos, anticipando las grandes dificultades que Jesús tendrá en el cumplimiento de su ministerio. El arresto de Juan contiene un fuerte valor cristológico. Aún antes que Jesús inicie su ministerio, este arresto testifica cuál es su significado de fondo: llegar a la total entrega de sí. La primera acción del ministerio público de Jesús tiene como trasfondo geográfico la Galilea y como lugar preciso el poblado de Cafarnaúm. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. No se trata de dos acontecimientos diversos. El tiempo se ha cumplido porque está cerca el reino de Dios. Ya no es el tiempo de las profecías y de las promesas, sino de su realización. Ha sonado la hora de la actuación real de Dios, de su justicia, de su intervención salvífica y definitiva en favor de los seres humanos. Jesús llama a los primeros discípulos. De Jesús llamado por el Padre, conducido por el Espíritu y provocado por los eventos que lo rodean, brota una nueva llamada, la llamada de los discípulos, que tiene las características de una llamada universal y por lo tanto de una vocación particular a un preciso camino de seguimiento. Los discípulos son encontrados en sus propios y ordinarios ambientes de vida y de trabajo, bordeando el mar de Galilea. Marcos no prepara un marco sagrado a las llamadas de Pedro, Andrés, Juan y Santiago. El escenario es el del lago. El trasfondo es del trabajo diario, pues eran pescadores. El sujeto que llama es Jesús, es su iniciativa. Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Síganme. Al describir la escena, el autor sagrado parece tener presente las páginas del Antiguo Testamento cuando Elías llama a Eliseo, cuando el ángel del Señor llama a Moisés mientras pastoreaba el rebaño, cuando el ángel de Yahvé se dirige a Gedeón mientras producía el trigo en el lagar. Entonces la respuesta es positiva de estos pescadores y hoy nos invita también a nosotros a que le respondamos positivamente, que le digamos un sí al llamado a la nueva evangelización. Por eso pidámosle que no recitamos a ese llamado que nos está haciendo nuestro querido Papa Francisco a evangelizar, a llevar la buena nueva, especialmente a los más alejados, a las ovejas perdidas, y traerlos al rebaño de su iglesia. Que nos bendiga el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén.